Gracia y paz a todos los que escuchan. Hoy traemos una palabra de profunda sanación y esperanza, una verdad que tiene el poder de reescribir tu historia y redimir tu pasado. Nuestra meditación se centra en esta promesa inquebrantable. Dios transformará tu dolor en propósito. Esta no es una frase vacía de optimismo superficial. Es la esencia del Evangelio y el corazón del plan de redención de Dios. Si has experimentado la vida, sabes que el dolor es universal. Viene en muchas formas: la pérdida inesperada, la traición profunda, la enfermedad crónica, el fracaso devastador. El dolor es un visitante no deseado que deja huellas profundas y a menudo nos hace cuestionar el sentido de la vida y más aún, el sentido de nuestra fe. Nuestra tendencia natural es preguntar, ¿por qué yo? O ¿por qué Dios permitió esto? Es una pregunta honesta y humana. Sin embargo, la fe nos invita a ir más allá del porqué del dolor, hacia el para qué del dolor, porque mientras el dolor viene del mundo caído, la respuesta y el propósito vienen del Dios soberano, la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. La clave para aceptar esta transformación reside en la fe en la soberanía absoluta de Dios. Él no solo es bueno, sino que es infinitamente sabio, y su sabiduría opera incluso en aquello que nosotros percibimos como caos o error. El apóstol Pablo, un hombre que conoció la prisión, la flagelación y la pérdida, nos dejó una de las declaraciones más poderosas al respecto en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa que el texto no dice que todas las cosas son buenas. El dolor, el mal, la injusticia, no lo son. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Dios no es el autor del mal, pero es el redentor de cada circunstancia, capaz de tomar la toxina del dolor y convertirla en la medicina del propósito. Él transforma los escombros de la tragedia en el material de construcción de un testimonio glorioso. Oración de entrega y reconocimiento. Padre Celestial, con humildad y honestidad, traemos ante ti nuestro dolor, las heridas que nadie ve, las lágrimas que derramamos en secreto. Te pedimos perdón por las veces que dudamos de tu bondad al enfrentar el sufrimiento. Hoy, declaramos nuestra fe en tu soberanía. Reconocemos que eres un Dios de milagros, que puede tomar el más profundo de nuestros fracasos y convertirlo en el fundamento de nuestro éxito. Enséñanos a mirar el para qué de esta circunstancia, y no solo el por qué, que nuestro dolor sea entregado a ti para que sea redimido. En el nombre de Jesús, amén. El proceso de la resignificación del dolor. La transformación del dolor en propósito no es un acto mágico instantáneo, sino un proceso profundo de resignificación. El dolor debe ser procesado y no suprimido. Es en el encuentro con la herida, bajo la luz del Espíritu Santo, donde comienza la alquimia divina. 1. El dolor, como maestro. La adversidad, por más brutal que sea, es la maestra más efectiva del carácter. En los momentos de comodidad, podemos ser superficiales, pero el dolor nos obliga a ir a las profundidades, a examinar nuestras motivaciones, a soltar lo que no es esencial y a aferrarnos solo a la roca. El propósito comienza con la lección que solo el dolor pudo enseñar. Por ejemplo, la enfermedad enseña paciencia, la escasez enseña dependencia. 2. El dolor, como conexión humana. Una persona que nunca ha sufrido es incapaz de empatizar verdaderamente. La obra de Dios es transformar tu dolor en un puente de conexión con la humanidad que sufre. Cuando puedes acercarte a alguien que está en el valle y decir, yo también he estado allí, y hay esperanza, tu dolor se ha convertido en propósito. El consuelo que recibiste se convierte en el consuelo que das. 2 Corintios 1:4 nos lo recuerda. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Reflexión sobre el propósito compartido. Piensa en los grandes líderes y figuras de la fe. Sus ministerios más poderosos y sus mensajes más influyentes nacieron no de sus victorias fáciles, sino de sus batallas más profundas. Moisés,
Con su tartamudez y su historial de asesinato, se convirtió en el gran orador de Dios. Pedro, con su negación cobarde, se convirtió en la roca de la iglesia. Tu mayor fracaso o dolor es el material primario para tu propósito más grande, el modelo supremo, la cruz de Cristo. No hay mejor ejemplo de esta transformación que la cruz de Jesucristo. La cruz fue el máximo dolor, la máxima humillación, la máxima injusticia y la máxima pérdida que jamás se haya experimentado. Visto desde lo terrenal, fue un fracaso absoluto. Sin embargo, en el plan de Dios, ese acto de dolor se convirtió en el propósito supremo, la redención de la humanidad. Cada vez que miramos la cruz, vemos que el dolor nunca es el fin de la historia. El dolor es el camino hacia una vida más grande y gloriosa. Si Dios pudo tomar la agonía de la crucifixión y transformarla en la resurrección, la victoria más grande, ¿cuánto más podrá tomar el dolor en tu vida y transformarlo en un propósito duradero? Oración de identificación con Cristo. Señor Jesús, al contemplar tu cruz, encontramos la certeza de que el dolor no es en vano. Te entregamos nuestro Getsemaní personal, nuestros momentos de agonía y de soledad. Ayúdanos a caminar con la misma dignidad que tú mostraste, que el poder de tu resurrección fluya en nuestra vida, transformando la muerte de nuestras esperanzas en un nuevo amanecer de propósito. Queremos que nuestra vida sea un reflejo de tu obra redentora. En tu nombre, amén. La creación de un legado redimido. El propósito no es una meta, es un legado redimido. No es solo lo que haces, sino en quién te conviertes a causa de lo que has pasado. Si tu dolor fue por una adicción, tu propósito puede ser fundar un centro de ayuda. Si tu dolor fue por la pérdida de un ser querido, tu propósito puede ser consolar a otros que enfrentan el duelo. La cicatriz se convierte en el estandarte de tu misión. Es la marca visible que autentica el mensaje que has sido llamado a llevar. El dolor, cuando se entrega, te da una autoridad espiritual que el éxito fácil nunca podría otorgar. Reflexión final del primer segmento. Hoy te invito a hacer un compromiso. Deja de ver tu dolor como una maldición y comienza a verlo como una materia prima sagrada en las manos del Creador. Dios no desperdicia nada. No importa cuán profundo sea el valle, Él está allí con el cincel y el martillo, trabajando pacientemente para esculpir en tu sufrimiento el propósito para el que fuiste creado. Tu historia de dolor está siendo reescrita como una historia de propósito. Créelo, el dolor como crisol, la historia de José. Si queremos comprender de verdad cómo el dolor se convierte en propósito, debemos mirar al hombre cuya vida es el testimonio más vívido de esta verdad. José, el soñador. La historia de José, Génesis 37:50, es un mapa detallado del sufrimiento redimido. Él no experimentó un solo fracaso, experimentó una cadena de injusticias, dolor de la traición, vendido como esclavo por sus propios hermanos. El dolor más agudo es la traición familiar, dolor de la injusticia, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado, a pesar de su fidelidad. Dolor del olvido, olvidado por el copero del faraón en la cárcel, pasando años en la soledad y la desesperanza. Humanamente, cada evento era un clavo más en el ataúd de su propósito, pero Dios estaba trabajando en lo invisible, en el crisol de la prueba. Reflexión sobre el propósito oculto de José. El pozo, la esclavitud y la prisión no fueron desvíos, fueron escuelas de propósito. En la casa de Potifar, José aprendió administración de grandes haciendas. En la prisión, desarrolló habilidades de liderazgo y de trato con personas de alto rango, como el copero y el panadero. En la soledad, refinó su don de discernimiento e interpretación de sueños. Todo lo que parecía diseñado para destruirlo era en realidad el entrenamiento que lo preparaba para su destino final: gobernar Egipto y salvar a su familia y a naciones enteras del hambre. La culminación de su propósito está en Génesis 50:20, una de las declaraciones más profundas de la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la verdad central. El dolor que tus enemigos o las circunstancias te infligieron
Dios lo redime y lo redirige hacia un bien mayor. Tu dolor es el vehículo para el bien de otros. Oración para redimir el pasado. Padre de la redención, hoy traemos ante ti el dolor de nuestras traiciones, nuestras injusticias y nuestros años de olvido. Te pedimos que tomes cada recuerdo doloroso y lo resignifiques. Así como tomaste el mal pensado por los hermanos de José y lo encaminaste a bien, toma nuestras heridas y conviértelas en nuestro mayor instrumento de propósito y bendición para nuestra familia y para aquellos que nos rodean. Que la historia de nuestro pasado no defina nuestro futuro, sino que lo impulse. En el nombre de Jesús, amén. Las 4 transformaciones de la adversidad. La transformación del dolor en propósito ocurre a través de 4 mecanismos principales que Dios activa en nuestra adversidad. Del quebrantamiento a la humildad. El dolor rompe nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Nos enseña que no tenemos el control. La humildad no es un castigo, sino la condición necesaria para que el poder de Dios se manifieste plenamente. El propósito se construye sobre la roca de la humildad, de la debilidad al poder. La debilidad es el lugar donde se perfecciona el poder de Cristo. Según Corintios 12:9, es el eco de esta verdad. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientes más débil, estás a punto de experimentar el poder de Dios en su máxima expresión. Tu debilidad actual es la capacidad para que se revele su fuerza. Del aislamiento a la empatía. El sufrimiento a menudo nos aísla, pero Dios usa ese tiempo para llenar nuestro corazón de compasión profunda. Solo aquellos que han caminado por el valle pueden consolar verdaderamente. El dolor te quita la superficialidad y te da la autoridad moral para ministrar. De lo temporal a lo eterno. La tribulación presente nos obliga a mirar más allá de este mundo. Romanos 8:18 afirma que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. El dolor te enfoca en lo que es eterno. El propósito es el puente que conecta tu sufrimiento temporal con tu recompensa y tu misión eterna. Reflexión sobre la fragilidad. No rehuyas tu fragilidad. El vaso de barro debe romperse para liberar el perfume. La semilla debe morir para dar vida. Tu dolor es la ruptura necesaria que libera el potencial de propósito que Dios puso en ti. La carga de propósito. El testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el antiguo perseguidor, se convirtió en el mayor evangelista, y su dolor no cesó con su conversión. Él cargó con un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7. Esto era un dolor persistente, algo que él clamó a Dios que le quitara 3 veces. La respuesta fue la revelación del propósito en la debilidad. Pablo entendió que su fragilidad era parte de su eficacia. Si él hubiera sido fuerte en sí mismo, la gente diría que el poder era de Pablo, pero a través de su dolor y su aguijón, era innegable que el poder que obraba era de Cristo. Tu dolor mantenido por Dios no es una muestra de su descuido, sino de su diseño para asegurar que Él reciba toda la gloria por el propósito que está realizando a través de ti. Reflexión final del segundo segmento. Hoy, entrega tu aguijón, entrega tu prisión de injusticia. Deja de ver estos lugares oscuros como el fin y comienza a verlos como el taller de Dios. Él te está capacitando, te está humillando y te está empoderando para una misión que solo el quebrantamiento puede autenticar. Tu dolor no es tu destino, es tu credencial para el propósito. El mayor obstáculo, la trampa de la amargura. La verdad de que Dios transformará tu dolor en propósito es gloriosa, pero existe un obstáculo que puede paralizar la obra de redención: la amargura. El dolor es una herida, la amargura es la infección de esa herida. El dolor viene de lo que te ha pasado. La amargura viene de lo que tú decides hacer con ese dolor. La amargura es el veneno que consumes esperando que el otro muera. Cuando permitimos que el resentimiento se arraigue, construimos una pared que bloquea el flujo del propósito de Dios. La amargura como cáncer espiritual. La amargura no solo daña a los demás, destruye la vasija que Dios quiere usar. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Estorbo personal. La amargura paraliza tu avance. Si Dios te llama a un propósito que requiere una nueva relación o un nuevo comienzo, y tú sigues encadenado a la ofensa del pasado, no podrás avanzar. Contaminación colectiva. Tu amargura contamina el ambiente de tu familia, tu iglesia o tu trabajo. El propósito de Dios, que es llevar vida a muchos, es abortado por la toxina de la falta de perdón. Para que el dolor se convierta en propósito, debemos extirpar la raíz de amargura a través del perdón radical. El perdón no es una emoción, es un acto de la voluntad que le dice a Dios: libero a quien me hirió, para que tú puedas liberarme a mí para mi propósito. Oración por la extirpación de la amargura. Señor Jesucristo, Príncipe de Paz, reconocemos las cadenas de amargura que hemos cargado y te pedimos perdón por haber guardado el veneno de la ofensa en nuestro corazón. Hoy, por un acto de fe y voluntad, elegimos perdonar a quienes nos causaron dolor. Menciona nombres o situaciones en silencio. Cortamos toda raíz de amargura que nos estorba y nos contamina. Entregamos a la persona a tu justicia y liberamos nuestro espíritu para que tu propósito pueda fluir sin obstáculos. Sánanos y límpianos con el poder de tu amor. Amén. La mente renovada, redefiniendo la pérdida. La transformación del dolor en propósito es, fundamentalmente, una transformación mental. Si sigues viendo el dolor como un final y no como un medio, tu propósito permanecerá oculto. Romanos 12:2 nos da la clave para esta redefinición. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento significa que debes cambiar la narrativa interna sobre tu dolor. La vieja narrativa del mundo: soy víctima de mis circunstancias, mi vida está arruinada por lo que me hicieron. La nueva narrativa del reino: soy un sobreviviente, un conquistador. Mi pasado no me define, me prepara. Dios usará mi cicatriz para sanar a otros. Esta renovación mental te permite comprobar, experimentar la voluntad de Dios, que es inherentemente buena. La voluntad de Dios para ti nunca es dolor sin sentido, siempre es propósito a través del dolor. Ejemplo de la mariposa. El dolor del capullo es real, es la destrucción de la forma antigua de la oruga. Si la oruga pudiera pensar, diría: esto es el fin, estoy atrapada, estoy muriendo. Pero el observador sabe que el capullo es el taller de la metamorfosis. La renovación mental es verte a ti mismo no como la oruga atrapada, sino como la mariposa en formación. El propósito es volar, pero el proceso requiere la oscuridad del capullo. Declarando el propósito antes de verlo. Para asegurar que tu dolor se transforme en propósito, debes comenzar a declarar el propósito sobre tu vida, incluso antes de ver la manifestación. La fe llama a las cosas que no son como si ya fueran. Romanos 4:17. Si Dios te ha dado una promesa de que tu experiencia te servirá para ministrar, comienza a hablar con la autoridad de ese ministerio hoy. Si sufres escasez, declara el principio de la provisión y el propósito de ayudar a los pobres. Si sufres enfermedad, declara la sanidad y el propósito de llevar esperanza a los enfermos. Esta declaración activa no solo alinea tu mente, sino que moviliza las fuerzas espirituales a tu favor, reconociendo el plan de Dios por encima de la circunstancia. Reflexión final del tercer segmento. La batalla para transformar el dolor en propósito se gana o se pierde en la mente y el corazón. Libérate de la amargura a través del perdón y renueva tu mente a través de la verdad de la palabra de Dios. No eres una víctima, eres un instrumento en formación. El propósito te está esperando, pero no puede habitar junto con el resentimiento. Elige la libertad, la santificación de la herida, autoridad nacida de la cicatriz. La transformación más profunda del dolor en propósito ocurre cuando la herida deja de ser una fuente de vergüenza y se convierte en una insignia de autoridad. Dios no sana tu herida para que olvides que sangraste. Él la sana y la santifica para que recuerdes la fuente de tu sanidad y puedas extenderla a otros. Una cicatriz es una herida sanada. Ya no duele, pero cuenta una historia. Tu propósito
no se encuentra en las áreas de tu vida donde fuiste naturalmente fuerte, sino en el lugar donde fuiste más débil y más dolorido, porque allí es donde el poder de Dios tuvo que intervenir con más fuerza. La autoridad de la experiencia. Cuando una persona que sufre se acerca a ti, no necesita teorías teológicas sobre el dolor, necesita a alguien que entienda. El dolor te da una autoridad que ningún diploma puede otorgar. Si has luchado contra la depresión, tienes autoridad para hablar con el que está en el pozo. Si has superado una ruina financiera, tienes autoridad para guiar al que está en la escasez. Si has pasado por un duelo, tienes autoridad para consolar al que está de luto. Tu dolor te califica. Dios transforma tu dolor en un propósito al convertirte en un experto compasivo en el área donde más fuiste lastimado. Oración por la autoridad redimida. Padre de toda misericordia, te pedimos que santifiques nuestras cicatrices, que cada marca de dolor en nuestro cuerpo, alma y memoria se convierta en una señal de tu poder. Ayúdanos a no ocultar nuestro pasado, sino a presentarlo como evidencia de tu gracia redentora. Danos la autoridad espiritual para ministrar esperanza a otros, no desde una plataforma de perfección, sino desde la humildad de haber sido sanados por ti. Que nuestra historia de dolor se convierta en una herramienta afilada para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. El dolor, como fuente de empatía, el consuelo que damos. La empatía, la capacidad de sentir y entender el dolor de otro, no se aprende en los libros, se forja en el fuego de la propia aflicción. Este es el propósito principal de tu dolor en relación con los demás. Retomemos 2 Corintios 1:4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo es un ciclo divino de consuelo. Tu tribulación, dolor, el punto de partida, es real y es tuyo. El consuelo de Dios, obra invisible. Dios te acompaña y te sostiene en la prueba. Segmento 6. Tu propósito, transferencia. El consuelo que recibiste ahora debe ser transferido a otros. Si no permites que Dios te consuele profundamente, no tendrás nada genuino que ofrecer. El propósito no es solo superar tu dolor, sino convertir tu experiencia en un recipiente de gracia para otros. El dolor es la única forma en que podemos entender y ministrar a la miseria ajena sin juzgar, sino con amor verdadero. Reflexión sobre la misericordia de Dios. A veces, Dios permite que experimentes una medida de dolor que te parece excesiva, precisamente para que, cuando ministres a alguien que sufre menos, o incluso igual, no lo hagas desde la superioridad, sino desde una profunda compasión forjada en el quebrantamiento. El dolor es el precio de la verdadera misericordia. La disciplina del dolor, moldeando el liderazgo. En el plan de Dios, el dolor no es solo una herramienta de sanación, es una herramienta de formación de liderazgo. Los líderes más efectivos en el reino son aquellos que han sido probados y disciplinados a través de la adversidad. Hebreos 12:11 nos enseña que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El dolor como disciplina o entrenamiento tiene un propósito: genera humildad y dependencia, aumenta la resiliencia y la firmeza, produce fruto apacible de justicia. El propósito de Dios para ti como líder o influencia es que seas justo y estable. El dolor te entrena en el autocontrol, la paciencia y la sabiduría que un líder necesita para guiar sin caer en la arrogancia o la desesperación. Reflexión. Final del 4º segmento. Tu dolor es la cuna de tu autoridad. Permite que Dios santifique tu herida y te convierta en un puente de consuelo para la humanidad. El sufrimiento es la disciplina que moldea tu carácter de líder. No desperdicies tu dolor. Abrázalo como la herramienta preciosa que Dios está usando para transformar tu pasado en tu propósito más poderoso. El fracaso redimido. De la ceniza a la corona. Uno de los dolores más comunes y paralizantes es el dolor del fracaso. La pérdida de un negocio, el fin de un matrimonio, la caída moral o el no alcanzar un sueño largamente anhelado. El mundo ve el fracaso como el final de la historia,
y una señal de ineptitud. Pero en el reino de Dios, el fracaso es simplemente un ingrediente crudo para una manifestación de propósito mucho más rica y compleja. Dios transforma tu dolor de fracaso en propósito al obligarte a un nuevo nivel de dependencia y al enseñarte lecciones que solo la caída puede impartir. Reflexión sobre el relevo de la carga. Cuando fracasamos, a menudo nos damos cuenta de que hemos estado cargando solos el peso de la ambición y la gestión. La caída nos obliga a soltar las riendas. El dolor de esa derrota es el catalizador para la rendición. Señor, no puedo hacerlo. Tú tomas el control. El propósito de Dios se establece de forma más firme cuando se construye sobre una dependencia total, libre de la arrogancia humana. Isaías 61:3 nos da una imagen profética de esta transformación. Dios nos da gloria en lugar de ceniza, ornamento en lugar de ceniza. La ceniza es lo que queda de lo que se ha quemado. Es el dolor del fracaso y la pérdida. Dios no ignora la ceniza. Él la utiliza. La transforma en un adorno, propósito y belleza, para que seamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Tu propósito final es glorificar a Dios, y Él lo logra a través de la redención de tu ceniza. Oración por la redención del fracaso. Señor de la resurrección, te entregamos la ceniza de nuestros fracasos y la humillación de nuestras caídas, el dolor de no haber logrado, de haber perdido, de haber fallado. Te pedimos que tomes esta ceniza y no la deseches, sino que la transformes en un adorno de tu gracia. Que nuestro fracaso nos enseñe la humildad, la dependencia y la lección profunda de que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Que podamos ser árboles de justicia, plantados por ti, para que solo tú seas glorificado a través de nuestro testimonio redimido. En el nombre de Jesús, amén. La disciplina del desierto. Refinando la visión. El dolor del desierto, un periodo de esterilidad, sequía o pruebas prolongadas, es un momento crucial donde Dios refina el propósito. El desierto, aunque doloroso, cumple varias funciones que son esenciales para el cumplimiento del propósito. Purificación. Remueve las motivaciones impuras y el apego a los manjares de Egipto, los placeres y la comodidad del pasado. Revelación. Te enseña quién es Dios en la escasez. Éxodo 16:4. Dios proveyó maná. Endurecimiento. Fortalece tu resistencia espiritual y física para las batallas futuras. Dios transforma tu dolor del desierto en propósito al quitarte las distracciones y obligarte a enfocarte únicamente en su voz y su provisión. El silencio del desierto. Cuando experimentamos el silencio de Dios en medio de la prueba, el dolor de la soledad, Él nos está preparando para escuchar su voz con claridad en el futuro. El propósito que nacerá del desierto estará libre de las influencias mundanas. Será un propósito puro, centrado en la gloria de Dios. La conexión con el Consolador, el Espíritu Santo. El agente activo de la transformación del dolor en propósito es el Espíritu Santo, a quien Jesús llamó el Consolador, Paráclito. Él no solo está presente en tu dolor, sino que está obrando activamente en tu interior. El Consolador hace dos cosas cruciales. Te consuela, trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, permitiéndote respirar y pensar claramente en medio de la tormenta. Segmento 4. Te guía al propósito, te revela el para qué de tu dolor. El Espíritu Santo toma tu experiencia de sufrimiento y te muestra exactamente cómo se conecta con el plan redentor de Dios para tu vida y para otros. Reflexión final del quinto segmento. Tu fracaso y tu desierto no son el final de tu historia. Son la escuela de humildad que te prepara para el gran propósito. Entrégate por completo a la obra del Consolador. Permite que el Espíritu Santo redefina tu fracaso como ceniza redimida y que tu desierto sea el lugar de tu mayor enfoque. Tu propósito es inminente y está forjado en la experiencia más dura de tu vida. El dolor, como señal profética, el antes del propósito. Existe un principio espiritual profundo. El dolor más intenso en tu vida a menudo se encuentra justo antes de la manifestación de tu propósito más grande. En otras palabras, la profundidad de tu sufrimiento puede ser una señal profética de la altura de la bendición que está por venir. El enemigo de tu alma,
entiende tu propósito. Su objetivo no es solo causarte dolor, sino lograr que te rindas antes de que el propósito se manifieste. Por lo tanto, cuanto más feroz y prolongado es el ataque, más significativa es la recompensa y el propósito que Dios ha reservado para ti. Reflexión sobre el parto espiritual. La Biblia usa la analogía del dolor de parto para describir la tribulación antes de la manifestación de la gloria. Juan 16:21. El dolor del parto es intenso, focalizado y tiene un propósito claro: dar vida. En el momento del mayor dolor sabes que la vida está a punto de nacer. Si hoy te encuentras en un dolor espiritual, emocional o físico insoportable, puedes estar seguro de que no es un dolor estéril. Es la última contracción antes de que tu propósito sea dado a luz. No te rindas en el clímax de la prueba, porque estás a segundos de ver el rostro de tu propósito. Dios transforma tu dolor en propósito al permitir que la oscuridad se intensifique para que la luz de su propósito sea más dramática y gloriosa. Oración por la perspectiva profética. Padre amado, te pedimos ojos para ver nuestro dolor no solo como sufrimiento, sino como una señal profética. Donde el enemigo ve derrota, ayúdanos a ver el inminente nacimiento de nuestro propósito. Danos la fuerza para pujar con fe en medio de las contracciones de la prueba, que sepamos que, al igual que las mujeres en el parto, nuestro dolor se convertirá rápidamente en gozo al ver el cumplimiento de tu promesa. Susténtanos en esta hora final de la oscuridad, en el nombre de Jesús. Amén. La fe que sostiene la visión redimida. Una vez que has entregado tu dolor y lo has alineado con el propósito de Dios, debes sostener esa visión redimida con una fe inquebrantable. La fe no es el deseo de que las cosas cambien, es la convicción de que Dios ya está trabajando y que su propósito se cumplirá. El propósito redimido a menudo requiere que creas en la sanidad antes de sentirla, en la provisión antes de verla y en el cambio de carácter antes de que se manifieste. Esto nos lleva a Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acciones de la fe. Sostenedora. Habla la verdad, no el dolor. Si tu dolor te dice que estás acabado, tu fe declara: soy un árbol de justicia. Isaías 61:3. Actúa con propósito, no con miedo. Si tu dolor te ha llevado a la escasez, tu fe te impulsa a ser generoso. Agradece en la espera. La gratitud en la prueba es la máxima expresión de fe en el propósito de Dios. Estás agradeciendo por la certeza del resultado, no por la comodidad del proceso. El caso de Abraham. Abraham esperó por el hijo de la promesa, Isaac. El dolor de la esterilidad y la espera prolongada era inmenso. Sin embargo, Romanos 4:20 dice que tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham no se debilitó, se fortaleció en el dolor de la espera. Tu propósito se fortalecerá de la misma manera. El dolor, como catalizador de la renovación del pacto. El dolor, en el plan de Dios, nos obliga a volver a los fundamentos de nuestra relación con Él. Es un catalizador para la renovación del pacto personal. Cuando todo lo que es humano falla y no queda nada más que Dios, tu fe se convierte en pura dependencia. Este regreso a la dependencia absoluta es el propósito primario de cualquier aflicción. Dios quiere que tu relación con Él sea incondicional y que encuentres en Él tu única fuente de seguridad. Dios transforma tu dolor en propósito al llevarte de vuelta al primer amor, donde tu propósito es simplemente conocerlo a Él y ser conocido por Él. Filipenses 3:10. Reflexión final del sexto segmento. Recuerda que tu dolor es una señal. Es el esfuerzo del parto que precede al gozo. Sostén la visión de tu propósito con una fe que le da gloria a Dios ahora mismo, antes de que lo veas. Y permite que el dolor sea el catalizador que renueva tu pacto de dependencia total. El propósito es inevitable, porque la palabra que lo prometió es infalible. La identidad forjada en el fuego, despojándonos del yo. Una parte crucial de la transformación del dolor en propósito es la purificación de nuestra identidad. A menudo, nuestro dolor se intensifica porque hemos construido nuestra identidad sobre arenas movedizas.
la profesión, la riqueza, el estatus social o las relaciones humanas. Cuando el dolor golpea, estas estructuras colapsan y con ellas, nuestra sensación de quiénes somos. Dios transforma tu dolor en propósito al despojarte de todo lo que no es Cristo, para que tu identidad y tu propósito descansen únicamente en Él. El apóstol Pedro, que conoció el dolor de la negación y la restauración, nos recuerda, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1, 6, 7. El oro de la fe. El dolor es el fuego que quema las impurezas, la escoria de nuestra fe, que son el orgullo, la autosuficiencia, el miedo al hombre y la dependencia de los recursos terrenales. Propósito puro. El propósito que surge de este fuego es una fe probada, más preciosa que el oro. Es un propósito que ya no busca la gloria personal, sino que es hallado en alabanza, gloria y honra para Jesucristo. Tu dolor es la herramienta de Dios para asegurar que, cuando tu propósito se manifieste, el mundo vea a Cristo en ti, y no una versión inflada de tu ego humano. Oración por la purificación de la identidad. Padre amado, te entregamos nuestra identidad terrenal, las etiquetas que nos definen, las seguridades que hemos construido y el orgullo que nos separa de ti. Entendemos que el fuego del dolor es necesario para refinar nuestra fe. Te pedimos que quites toda escoria de orgullo, de autosuficiencia y de búsqueda de la gloria personal, que solo quede el oro puro de la identidad en Cristo, que nuestro propósito sea tan claro y humilde, que toda la gloria sea irresistiblemente dirigida a ti. En el nombre de Jesús, amén. El dolor, como herramienta de intercesión profunda. Una de las formas más elevadas en que el dolor se transforma en propósito es a través de la intercesión transformadora. Cuando has pasado por un dolor, tu oración por otros que enfrentan esa misma situación no es teórica, es visceral y cargada de fe y conocimiento. Tienes la autoridad para interceder con pasión porque has pagado el precio. El dolor de Jesús, como modelo. Jesús no solo sufrió, su sufrimiento se convirtió en su propósito de intercesión eterna por nosotros. Hebreos 7:25 dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su dolor en la cruz lo calificó para ser nuestro sumo sacerdote compasivo, quien entiende nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Tu intercesión, nacida de tu dolor, es tu participación activa en el sacerdocio de Cristo. Es tu dolor sirviendo al propósito redentor de Dios en la vida de otro. Reflexión sobre el peso de la oración. Si el dolor te ha llevado a tus rodillas y te ha hecho orar por los que sufren de maneras que nunca antes habías hecho, ese es el propósito de la intercesión despertando en ti. El peso que sientes es el peso de una responsabilidad sagrada para traer el reino de los cielos a la tierra a través de la oración. El voto de la gratitud en la aflicción. Para que la purificación de la identidad sea completa y para que el propósito florezca, debemos hacer un voto de gratitud en la aflicción. La gratitud en el dolor no niega la realidad de la herida. Es un acto de fe que afirma la soberanía y la bondad de Dios a pesar de las circunstancias. Es la certeza de que Dios ya está obrando para el bien, incluso si la evidencia es escasa. 1 Tesalonicenses 5:18 es un mandato radical. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que, incluso en el dolor, mantengas una actitud de gratitud, porque esta es la prueba de que tu enfoque está en el propósito redentor y no en el sufrimiento momentáneo. Reflexión final del séptimo segmento. Permite que el dolor purifique tu identidad, que queme la escoria del orgullo y te alinee con el propósito de Cristo. Entiende que tu sufrimiento te califica para ser un intercesor poderoso. Y por encima de todo, haz el voto de la gratitud, pues este es el lenguaje de la fe que activa la transformación.
Tu propósito es que el mundo vea a Jesús en tus cicatrices. La construcción del legado, trascendiendo el yo, la transformación del dolor en propósito, tiene una dimensión que se extiende mucho más allá de nuestra propia vida. Se convierte en un legado para las generaciones. Si el dolor que experimentas hoy se detiene contigo, la redención es parcial. El plan completo de Dios es que tu sufrimiento no solo te cambie a ti, sino que también prepare un camino de menor sufrimiento o un camino de mayor fe para tus hijos y para aquellos que te observan. Dios transforma tu dolor en propósito al convertir tu testimonio redimido en una herencia espiritual inquebrantable. El ejemplo de la herencia de la fe. Piensa en aquellos en tu propia vida que sufrieron grandemente, pero que se mantuvieron fieles. El legado que te dejaron no fue ausencia de dolor, sino la prueba viva de que la fe funciona en el horno. Esa fe es una herencia más valiosa que cualquier riqueza material. Tu dolor procesado y transformado en propósito es la contribución más grande que puedes hacer a tu linaje. Salmo 78:4 nos da el mandato de la herencia. No las encubriremos a sus hijos, narrando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que ha hecho. Tu dolor transformado es una de las maravillas de Dios. Contarlo es honrar su capacidad de redención y proporcionar a la próxima generación una hoja de ruta para sus propias tormentas. Oración por el legado de propósito. Padre eterno, te agradecemos por la herencia de la fe que hemos recibido y te pedimos la gracia de ser administradores fieles de nuestro propio dolor. Que nuestro sufrimiento, una vez transformado en propósito, se convierta en un legado poderoso para nuestros hijos y nuestra generación. Que ellos vean no solo nuestras cicatrices, sino la gloria de tu sanidad. Ayúdanos a narrar tus maravillas, a contar la historia de tu redención de tal forma que inspire una fe inquebrantable en el futuro. En el nombre de Jesús, amén. La responsabilidad del propósito redimido. Cuando Dios transforma tu dolor en propósito, te confiere una responsabilidad sagrada. El don de la experiencia redimida no es para ser guardado, es una herramienta de servicio que debe ser utilizada. Si has sido sanado de una enfermedad, tu propósito incluye compartir la esperanza y la información con el que está enfermo. Si has superado la bancarrota, tu propósito incluye enseñar la mayordomía fiel. Tu propósito es tu deuda de amor con el mundo. Reflexión sobre el talento escondido. Imagina al siervo que escondió su talento por miedo. Mateo 25:25. Si escondemos nuestro dolor redimido, si no lo compartimos por miedo al juicio o a la vulnerabilidad, estamos fallando en la mayordomía del talento más valioso que Dios nos ha dado, la experiencia de su poder redentor. El propósito te llama a salir del aislamiento y a la acción intencional en el área donde fuiste más herido. El mundo necesita escuchar tu testimonio, porque tu victoria valida la verdad de Dios. El examen de la recompensa y la corona. El dolor es momentáneo, pero el propósito es eterno. La Biblia nos habla de una recompensa por la fidelidad en el sufrimiento. 2 Timoteo 4:7-8 nos presenta la visión del apóstol Pablo al final de su vida, una vida llena de dolor y propósito. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El dolor de la carrera y la batalla es lo que califica para la corona. Tu propósito no solo transforma tu vida aquí, está acumulando una recompensa eterna en el cielo. La ligereza o la pesadez de tu dolor, cuando se maneja con fe, se convierte en la sustancia de tu gloria eterna. 1 Corintios 4:17. Reflexión final del 8º segmento. Tu dolor es la base de un legado que trasciende tu existencia. No solo te sana a ti, sino que prepara el camino para tus descendientes. Asume la responsabilidad de tu propósito redimido. No escondas el talento de tu testimonio. Y recuerda que tu sufrimiento, fielmente soportado, es la moneda que te asegura una corona de justicia y una gloria que durará por siempre, protegiendo el propósito. El peligro de la recaída mental. Una vez que el dolor ha sido transformado en propósito y la victoria ha sido manifestada, enfrentamos un nuevo y sutil peligro, la recaída mental. Esto no es necesariamente una caída moral,
sino un retorno a la mentalidad de víctima o a los hábitos de pensamiento que el dolor había creado. El enemigo de nuestra alma busca que volvamos a habitar en la herida, incluso después de que la sanidad se ha manifestado. La sanidad física o emocional puede ser un hecho, pero la mente puede seguir atada al pasado, robando la alegría y la eficacia del propósito presente. Dios transforma tu dolor en propósito, pero te pide que guardes diligentemente ese propósito de ser contaminado por la memoria tóxica. Vigilancia. El olvido intencional, Filipenses 3:13-14, nos da el mandato de la vigilancia mental. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidar lo que queda atrás. Esto no significa negar el pasado o la lección aprendida. Significa negarle al dolor redimido el poder de definir tu presente y futuro. Debes dejar de revivir la ofensa, el fracaso o la pérdida en tu mente. Proseguir a la meta. Tu propósito es tu meta. La energía que gastas reviviendo el dolor pasado es energía que se le quita a tu propósito. La vigilancia es el acto intencional de redirigir tu enfoque hacia el futuro glorioso que Dios ha creado. Oración por la renovación y la vigilancia mental. Señor de la libertad, hoy te pedimos la gracia de la vigilancia mental. Ayúdanos a identificar y a rechazar cada pensamiento que intenta arrastrarnos de vuelta a la mentalidad de víctima. Que el recuerdo de nuestro dolor nos sirva solo como un punto de referencia para tu fidelidad y no como una cadena que nos detenga. Que nuestra mente sea renovada diariamente por tu palabra. Danos la disciplina de olvidar intencionalmente lo que quedó atrás y la pasión de extendernos hacia el premio de nuestro supremo llamamiento. Protege nuestro propósito, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La humildad post-victoria, el peligro del orgullo. Otra amenaza al propósito redimido es el orgullo post-victoria. Si el dolor nos enseñó dependencia, segmento 2, la victoria puede tentarnos a creer que la hemos logrado por nuestra propia fuerza o ingenio. El orgullo es una forma sutil de recaída, porque nos saca de la fuente de nuestro poder, que es la gracia de Dios. Si empiezas a pensar, mi propósito es un éxito gracias a mi resistencia, has olvidado la lección central. Dios transforma tu dolor en propósito para que Él sea glorificado, no tú. El orgullo roba esa gloria. Reflexión sobre el maná de la gracia. Dios guió a Israel a través del desierto por 40 años, dándoles maná diario, en parte, para que no dijeran, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. El propósito es un regalo continuo de la gracia de Dios. Tu propósito redimido requiere que mantengas una postura de humildad constante, reconociendo que cada logro, cada consuelo y cada acto de servicio fluye del poder de Cristo en tu debilidad. El voto de la misión, haciendo del propósito una prioridad. La transformación final del dolor en propósito ocurre cuando hacemos de ese propósito una misión de vida. Es el voto de que nunca volveremos a vivir una vida sin sentido. Tu dolor te dio una visión única del mundo. Tu propósito es tu mandato para actuar sobre esa visión. Si tu dolor te reveló una necesidad social, pobreza, injusticia, tu propósito te llama a ser un agente de cambio. Si tu dolor te reveló la desesperación del alma, tu propósito te llama a ser un portador del Evangelio. El propósito no es un título, es una tarea que requiere acción diaria y sacrificio continuo. Reflexión final del 9º segmento. Sé vigilante, protege tu mente de la contaminación del resentimiento y tu corazón de la toxina del orgullo. Recuerda que tu dolor te ha dado una plataforma única, y tu misión es usar esa plataforma para glorificar a Dios y servir a su reino. Prosigue a la meta. El propósito es tu premio. La declaración final. Tu dolor tiene un vencimiento. Hemos llegado al final de esta meditación, pero al principio de una nueva forma de vivir. La verdad que debes llevarte hoy es esta. Tu dolor tiene un vencimiento. El sufrimiento, la aflicción y la pérdida no son permanentes. Son herramientas temporales en la mano de un Dios eterno.
La promesa de Apocalipsis 21:4 es el destino final de todo dolor redimido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque ese cumplimiento es eterno, la promesa de la transformación debe ser vivida hoy. Tu dolor ya no te pertenece, le pertenece a la obra redentora de Dios, que lo está convirtiendo en el combustible de un propósito glorioso. Dios transforma tu dolor en propósito al garantizar que las primeras cosas, el sufrimiento, siempre darán paso a las nuevas cosas, la gloria y la misión. Reflexión sobre el nuevo comienzo. Cada mañana es una nueva oportunidad para que el propósito eclipse al dolor. No importa qué tan pesada fue la noche de llanto, la mañana trae consigo la promesa de gozo. Salmo 35. El gozo del propósito redimido es la prueba de que el trabajo de Dios está completo en tu vida. Oración de acción de gracias y consagración. Padre Celestial, con corazones llenos de gratitud, te damos gracias por el dolor que has redimido en nosotros. Gracias porque cada lágrima ha sido contada y cada herida ha sido convertida en un propósito. Hoy consagramos nuestro futuro a este propósito. Declaramos que no volveremos a medir nuestro valor por nuestras pérdidas, sino por la misión que nos has dado. Llenamos el espacio que dejó el dolor con el servicio, la intercesión y el amor que tú nos has dado. Que nuestra vida a partir de hoy sea un testimonio vivo de que tú transformas el dolor en propósito. Amén. El llamado a la acción. El propósito te espera. Tu propósito no es un destino lejano, es la actitud y la acción que tomas hoy. Si has identificado tu área de dolor redimido, tu cicatriz, tu llamado a la acción es simple pero profundo. Encuentra a alguien. Busca intencionalmente a alguien que esté pasando por el valle donde tú ya caminaste. No prediques teoría. Comparte tu consuelo y tu historia de redención. Sé el puente que tú necesitaste. Sé fiel en lo pequeño. El propósito de Dios se desarrolla en la fidelidad diaria. Sé fiel en tu trabajo, en tus relaciones, en tu estudio de la palabra. La grandeza de tu propósito depende de la constancia de tu fidelidad en las pequeñas tareas. Vive la identidad redimida. Camina con la autoridad de quien sabe que ha sido probado en el fuego y ha sido hallado digno. Ya no eres la víctima del pasado, eres el mensajero del propósito de Dios. Declaración profética final. Tu dolor no te ha roto, te ha preparado. La próxima vez que mires tu cicatriz, no veas una marca de vergüenza o derrota. Ve una marca de propiedad divina y la prueba irrefutable de que Dios te eligió para una misión. Él es el gran alquimista que convierte la oscuridad en luz, el sufrimiento en servicio y el dolor en propósito. Sal y vive tu propósito.